conde Lucanor tenía un problema y se lo contó a su amigo Patronio. El problema era que un hombre me ha propuesto un negocio en el que sacaré mucho dinero. Pero tengo dudas y no sé qué hacer. Patronio le cuenta un cuento y es el siguiente. Había un pícaro que era muy pobre y ambicionaba ser rico para salir de su pobreza. Aquel pícaro se enteró de que un rey poco juicioso era muy aficionado a la alquimia para hacer oro. Por ello, el pícaro tomó 100 doblas de oro, las partió en trozos muy pequeños y las mezcló con otras cosas varias, haciendo así 100 bolas, cada una de las cuales pesaba una dobla de oro más las cosas que le había añadido. Disfrazado el pícaro con ropas de persona seria y respetable, cogió las bolas, las metió en una bolsa, se marchó a la ciudad donde vivía el rey y ahí las vendió a un especiero, que le preguntó la utilidad de aquellas bolas. El pícaro respondió que servían para muchas cosas y sobre todo para hacer alquimia. Después se las vendió por 2 o 3 doblas. El especiero quiso saber el nombre de las bolitas, contestándole el pícaro que se llamaban tabardíe. El pícaro vivió algún tiempo en aquella ciudad, llevando una vida muy recogida, pero diciendo a unos y a otros, como en secreto, que sabía hacer oro. Cuando estas noticias llegaron al rey, lo mandó llamar y le preguntó si era verdad cuanto se decía de él. El pícaro, aunque al principio no quería reconocerlo, diciendo que él no podía hacer oro, al final le dio a entender que sí era capaz. Pero aconsejó al rey que en este asunto no debía fiarse de nadie, ni arriesgar mucho dinero. No obstante, siguió diciendo el pícaro, si el rey se lo autorizaba, haría una demostración ante él, para enseñarle lo poco que sabía de aquella ciencia. El rey se lo agradeció mucho, pareciéndole que, por sus palabras, no intentaba engañarlo. El pícaro pidió las cosas que necesitaba, que, como eran muy corrientes, excepto una bola de tabardí, costaron muy poco dinero. Cuando las trajeron y las fundieron delante del rey, salió oro fino que pesaba una dobla. Al ver el rey que de algo tan barato sacaban una dobla de oro, se puso muy alegre y se consideró el hombre más feliz del mundo. Por ello, dijo al pícaro que había hecho aquel milagro que lo creía un hombre honrado y le pidió que hiciera más oro. El granuja, sin darle importancia, le respondió: «Señor, yo ya os he enseñado cuánto sé de este prodigio. En adelante, vos podréis conseguir oro igual que yo, pero conviene que sepáis una cosa. Si os falta algo de lo que os he dicho, no podréis sacar oro». Dicho esto, se despidió del rey y marchó a su casa. El rey intentó hacer oro por sí mismo, y como dobló la receta, consiguió el doble de oro por valor de 2 doblas. Y a medida que la triplicaba y cuadruplicaba, conseguía más y más oro. Viendo el rey que podría obtener cuanto oro quisiese, ordenó que le trajeran lo necesario. Sus criados encontraron todos los elementos menos el tabardíe. Cuando comprobó el rey que al faltar el tabardíe no podía hacer oro, mandó llamar al hombre que se lo había enseñado, al que dijo que ya no podía sacar más oro. El pícaro le preguntó que si había mezclado todas las cosas que le indicó en su receta, contestando el rey que aunque las tenía todas, le faltaba el tabardíe. Respondió el granuja que si le faltaba, aunque fuera uno de los ingredientes, no podría conseguir oro, como ya se lo había advertido desde el principio. El rey le preguntó si sabía dónde podía encontrar el tabardíe, y el pícaro respondió afirmativamente. Entonces le mandó el rey que fuera a comprarlo, pues sabía dónde lo vendía, y le trajera una gran cantidad para hacer todo el oro que él quisiese. El burlador le contestó que aunque otra persona podría cumplir su encargo tan bien o mejor que él, si el rey disponía que se encargase él, así lo haría.
Entonces calculó el rey a cuánto podían ascender los gastos del viaje y del tabardíe, resultando una cantidad muy elevada. Cuando el pícaro cogió tantísimo dinero, se marchó de ahí y nunca volvió junto al monarca, que resultó engañado por su falta de prudencia. Al ver que tardaba muchísimo, el rey mandó a buscarlo en su casa para ver si sabían dónde estaba. Pero solo encontraron una arca cerrada, en la que cuando consiguieron abrirla, vieron un escrito para el rey que decía: «Estad seguro de que el tabardí es pura invención mía. Os he engañado cuando yo os decía que podía haceros rico. Deberíais haberme respondido que primero me hiciera rico yo y luego me creeríais». Al cabo de unos días, estaban unos hombres riendo y bromeando, para lo cual escribían los nombres de todos sus conocidos en listas separadas. En una los valientes, en otra los ricos, en otra los juiciosos, agrupándolos por sus virtudes y defectos. Al llegar a los nombres de quien eran tontos, escribieron primero el nombre del rey, que al enterarse envió por ellos asegurándoles que no les haría daño alguno. Cuando llegaron junto al rey, éste les preguntó por qué lo habían incluido entre los tontos del reino, a lo que contestaron ellos que por haber dado tantas riquezas a un extraño. Les replicó el rey que estaban equivocados y que si viniera el pícaro que le había robado, no quedaría él entre los tontos. A lo que respondieron aquellos hombres que el número de tontos sería el mismo, pues borrarían el del rey y pondrían el del burlador. Al conde le agradó mucho este consejo, lo siguió y le fue muy bien. Jamás aventures o arriesgues tu riqueza por consejo de hombre que vive en la pobreza.